Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y que involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído bien. Prepárense porque vamos a desgranar un asunto que ha puesto a muchos de cabeza y ha generado un sinfín de especulaciones. ¿Qué está pasando realmente entre Can y Demet? ¿Es todo parte de la estrategia, o hay algo mucho más profundo gestándose? Vamos a explorarlo juntos. Y antes de que nos adentremos en las profundidades de este fascinante universo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ninguno de nuestros intrigantes vídeos. La verdad es que el nombre de Can Yaman resuena con fuerza en el panorama internacional. Un actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su indiscutible atractivo físico. Ha protagonizado series que han sido auténticos fenómenos, y su fama no deja de crecer. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, otra joya del cine y la televisión turca, con una trayectoria impresionante y un público que la adora por su naturalidad y su gran habilidad actoral. Ambos por separado son figuras de peso, pero cuando sus nombres se cruzan, la magia sucede. Y es aquí donde entra la noticia que nos trae hoy aquí, una advertencia, si se quiere, proveniente de una fuente muy confiable en el ámbito periodístico y del espectáculo turco. Un reconocido periodista, cuya opinión es tenida en alta estima y cuyas primicias suelen ser certeras, ha lanzado una advertencia clara y contundente a Can Yaman: debes casarte con Demet. Sí, han escuchado bien. No es un consejo, no es una sugerencia, es una advertencia. Y esto, mis amigos, abre un abanico de preguntas fascinantes. ¿Por qué esta urgencia? ¿Qué motiva a un periodista respetado a hacer una declaración tan audaz y personal? ¿Hay acaso información detrás de estas palabras que nosotros, como público, aún desconocemos? Para entender la magnitud de esta advertencia, debemos retroceder un poco y recordar la química explosiva que Can y Demet desplegaron en la pantalla en la serie Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer momento en que aparecieron juntos, la chispa fue evidente. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que sus personajes interactuaban, todo indicaba una conexión especial. Y esta conexión, como era de esperarse, traspasó la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por sus seguidores y por la prensa del corazón. Y aunque en su momento ambos mantuvieron un perfil bajo y no confirmaron ni negaron abiertamente nada, las señales estaban ahí. Los fans de Erkenci se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada foto, cada like, cada comentario en redes sociales. Buscaban la más mínima prueba de que lo que veíamos en la serie era real. Y a menudo lo que encontraban alimentaba aún más sus esperanzas. Vimos a Can y Demet compartir momentos, eventos e incluso viajes. Su complicidad era palpable y la idea de que fueran pareja en la vida real se convirtió en un sueño para millones de seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas y las agendas de los artistas aún más. Hubo un tiempo en que sus caminos parecieron separarse, y los rumores de ruptura o de que su relación nunca fue tan seria como se pensaba empezaron a circular. Y es precisamente en este contexto de incertidumbre, de idas y venidas, de especulaciones constantes, donde la advertencia del periodista cobra un significado aún mayor. El periodista en cuestión, cuya credibilidad es incuestionable, no suele hacer este tipo de declaraciones a la ligera. Su fama se basa en tener información privilegiada, en conocer los entresijos de la industria y sobre todo en ser preciso. Entonces, ¿qué le lleva a decir a Can Yaman que debe casarse con Demet? Podríamos especular sobre varias razones. Una de las posibilidades es que el periodista tenga información sobre un compromiso más profundo entre ellos, algo que el público desconoce y que podría estar en riesgo de desvanecerse si no se consolida. Quizás hay planes serios para el futuro, conversaciones sobre matrimonio o incluso un anillo que aún no ha sido mostrado al público. La advertencia podría ser un intento de presionar o animar a Can a dar el paso definitivo, quizás ante ciertas dudas o presiones externas. Otra interpretación es que el periodista vea en la unión de Can y Demet una oportunidad de oro, no solo a nivel personal para ellos, sino también a nivel profesional.
Juntos, Khan y Demet son una fuerza imparable. Su popularidad combinada es inmensa. Un matrimonio entre ellos no solo sería una noticia bomba, sino que consolidaría su estatus como la pareja más poderosa del espectáculo turco, abriendo puertas a proyectos cinematográficos, publicitarios y televisivos aún más ambiciosos. Podría ser una estrategia para asegurar su legado y su influencia en la industria. Además, no podemos olvidar el factor fans. La base de seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir es una de las más apasionadas y leales que existen. Ver a sus ídolos juntos, no solo en pantalla sino en la vida real, es algo que anhelan con todas sus fuerzas. Un matrimonio sería la culminación de ese sueño, un evento que rompería Internet y generaría una euforia sin precedentes. Quizás el periodista, consciente de este poder de convocatoria, ve en la unión de la pareja una forma de capitalizar aún más esta devoción, generando un impacto mediático y comercial que beneficiaría a ambos artistas. También existe la posibilidad, por más romántica que suene, de que el periodista, al igual que muchos de nosotros, haya sido testigo de la química innegable entre Khan y Demet y vea en ellos a una pareja destinada. Quizás, desde su perspectiva, percibe que están hechos el uno para el otro y que, ante la oportunidad de una relación tan especial, sería un error dejarla pasar. La advertencia podría ser una manifestación de su deseo de verlos felices juntos, de que consoliden ese amor que tantos han llegado a sentir como propio. Es importante recordar que el mundo del espectáculo turco es particularmente intenso. Las relaciones de los actores suelen estar bajo un escrutinio constante y las presiones son enormes. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción y destrucción de imágenes públicas, y las especulaciones pueden tener un impacto real en las vidas de las personas involucradas. En este contexto, la advertencia de un periodista influyente no es algo que deba tomarse a la ligera. Analicemos la figura de este periodista. Cuando hablamos de alguien que advierte a un actor de la talla de Can Yaman sobre un asunto tan personal como el matrimonio, estamos hablando de alguien con una influencia considerable. Este tipo de declaraciones no se hacen sin un motivo, y ese motivo suele estar respaldado por información o una profunda comprensión de las dinámicas del medio. No es un simple rumor lanzado al aire, sino una afirmación con peso y autoridad. Podríamos imaginar que este periodista ha tenido conversaciones confidenciales con personas cercanas a Khan o a Demet, o incluso con ellos mismos, y ha detectado una situación que requiere una intervención, por así decirlo. Tal vez Khan está dudando o quizás las circunstancias externas están poniendo a prueba su relación. La advertencia podría ser un recordatorio de lo que está en juego, de la oportunidad única que representa Demet en su vida. La frase «debes casarte» es muy fuerte. Implica una necesidad, una obligación casi. No es un «sería bueno si te casaras», sino un imperativo. Esto sugiere que desde la perspectiva del periodista, la unión de Khan y Demet no es solo una opción deseable, sino algo esencial, algo que debería suceder sí o sí. ¿Y qué pasa con Demet? Ella, por supuesto, es una profesional consumada y una figura pública por derecho propio. Su opinión y sus sentimientos son igual de importantes. La advertencia del periodista, aunque dirigida a Khan, inevitablemente repercute en Demet y en la dinámica de su relación. ¿Cómo reaccionaría ella si supiera de esta advertencia? ¿Se sentiría halagada, presionada, o tal vez incómoda? La verdad es que las redes sociales y la prensa del corazón han creado un fenómeno fascinante alrededor de las celebridades. Los fans sienten una conexión tan profunda que llegan a creerse parte de sus vidas. Cuando ven a dos personas que consideran perfectas la una para la otra, desean con todas sus fuerzas que su amor trascienda la ficción. Y en este caso, la advertencia del periodista podría ser vista como la voz de ese deseo colectivo, amplificado por la credibilidad de una figura mediática. Pensemos en el impacto que tendría un matrimonio entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sería el evento del año en Turquía y, sin duda, una noticia que recorrería el mundo. Las alfombras rojas, las portadas de revistas, las entrevistas exclusivas, todo se multiplicaría exponencialmente. Sería una consolidación de su estatus como superestrellas globales. Pero más allá de lo profesional y lo mediático está lo personal. Si hay amor genuino entre ellos, si sienten que han encontrado a su alma gemela, entonces la advertencia del periodista se convierte en un recordatorio de la importancia de la felicidad personal. A veces en la vorágine de la fama, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Un matrimonio, cuando es sincero, es un compromiso de vida, una promesa de amor y apoyo mutuo.
La advertencia también podría leerse como un reconocimiento de la química única que estos dos actores comparten. No es algo que se vea todos los días. Hay parejas en la vida real que, por más que se quieran, no tienen esa chispa magnética en pantalla. Khan y Demet la tienen. Y quizás el periodista, al ver esa conexión tan especial, siente que sería un desperdicio, un error imperdonable, que no la capitalizaran en su máximo esplendor. Estamos hablando de un actor que está conquistando Hollywood, con proyectos en marcha y una proyección internacional que pocos pueden igualar. Y de una actriz igualmente talentosa y con una base de fans sólida. Juntos serían una potencia. La advertencia podría ser una forma de asegurar que esta potencia se mantenga unida y se fortalezca a través del matrimonio. Ahora, ¿debemos tomar esta advertencia como una verdad absoluta? Por supuesto que no. En el mundo de las noticias y los rumores, siempre hay que mantener un sano escepticismo. Sin embargo, la fuente de esta advertencia es crucial. Un periodista con credibilidad lanza una señal, y esa señal merece ser analizada y discutida. Podríamos imaginar que el periodista tiene información sobre presiones externas que podrían estar afectando la relación, o sobre planes de boda que están en el aire y que necesitan ser concretados. O quizás simplemente ve una oportunidad de oro que no debe ser desperdiciada. La advertencia a Khan Yaman de que debe casarse con Demet Özdemir es un reflejo de la intensidad con la que el público y los medios siguen a estas dos estrellas. Es un indicativo de la expectativa que se ha generado, de la esperanza de que su química en pantalla se traduzca en una historia de amor real y duradera. Y por supuesto es un guiño a las fascinantes dinámicas del poder, la fama y las relaciones en la era digital. En resumen, lo que tenemos es una advertencia directa de un periodista reconocido a Khan Yaman, instándole a casarse con Demet Özdemir. Las posibles razones son variadas, desde la convicción personal del periodista sobre la idoneidad de la pareja, hasta consideraciones profesionales y mediáticas, o incluso información privilegiada sobre planes futuros. Sea cual sea la razón exacta, esta declaración ha encendido la llama de la especulación y nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre la vida pública y la privada de las celebridades. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos seguidores. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores, las esperanzas y las advertencias del mundo del espectáculo turco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta advertencia tiene fundamento? ¿Les gustaría ver a Khan Yaman y Demet Özdemir casados? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido intrigante como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.